GIB, Instituto Regional de Capacitación Online y Presencial, ofrece sus cursos de rápida salida al mercado laboral, manipulación de alimentos y cuidado del adulto mayor, cursos de capacitación con continuidad a carreras técnicas, asistente diferencial y asistente de aula. Además, quedan aún disponibles cupos de inscripción en nuestros breves cursos de especialización en el área de educación, inspector de patio, necesidades educativas especiales, convivencia escolar, lengua de señas, manejos del trastorno del espectro autista y método Singapur, entre otros. Consultas al fono WhatsApp +569 503 62003. Encuéntranos en Esmeralda 1131 Valparaíso y en redes sociales como Capacitación GIB. Instituto Regional de Capacitación GIB presenta La Crónica del Misterio. Un encuentro con el misterio y lo desconocido. La investigación de aquellos enigmas locales y universales que alimentan nuestro interés. Literatura, cine, música y algo más. Quédate en sintonía. La Crónica del Misterio, a través de nuestra zona, en Radio Portales. Conduce el profesor Fernando González. Y damos la más cordial bienvenida a un nuevo microespacio de La Crónica del Misterio acá en nuestra zona Radio Portales, la primera de Chile. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, acá estamos un día más para agradecer a toda la gente que constantemente nos ha escuchado, nos ha mandado sus mensajes, así que muchas gracias por aquello. Muchos mensajes han llegado, Bastantes mensajes. hartos mensajes, y a la gente le ha gustado bastante los Sí. temas que hemos tocado. Y para hoy día tenemos otro tema, Muy interesante. y también tan romántico como el de la Como el semana anterior. pasada. Sí. Sí, hemos estado leyendo algunas cosas importantes y creo que sería relevante comentar algunas historias relacionadas con los cementerios de Valparaíso. Excelente. Muy romántico para esta hora de la tarde. Una cosa perfecta. Claro, y yo tengo una historia para empezar. Ya. Y son historias cuéntame. folclóricas, son leyendas. ¿Ya? Cuéntame de qué se trata Hay una tu historia. tumba en el cementerio número 3 de Playa Ancha. ¿Tú lo ubicas? Por supuesto. Hay un mausoleo, ya, una tumba muy grande, de mármol, con cemento, así muy, muy gruesa, que está separada del piso unos 20 centímetros por patas de león, Ya. ¿ya? Y se ve como una estructura muy, muy grande, muy antigua. Tiene una historia esta tumba. Se dice que a principios del siglo XX, finales del XIX, un hombre llegó a finales del siglo XIX a Chile, venía de España, buscando suerte, fama y fortuna en este, entre comillas, nuevo mundo, ¿cierto? Conocerse la América. Exactamente. Muy bien. Y al principio le fue muy mal. Llegó Ya. al paraíso, le fue muy mal. Muy mal. Y cuenta la historia, la leyenda, que en algún momento decidió hacer un pacto con el diablo, No me digas. con el malulo, Con el cachugo. con el ¿cómo se dice en el campo? El Tata Faramaya. No. Qué miedo. Con este niño. Entonces se dice, según la leyenda, hizo un pacto con el diablo para que el diablo le entregara fortuna y dinero y fuera exitoso. Y esto se cumplió. Resultó. Resultó. Le entregó dinero y Le fortuna. entregó el dinero y fortuna, pero el diablo le dijo: cuando tú mueras y tus huesos toquen el suelo, la tierra, tu alma será mía. No. No sé cómo habrá sido eso, pero ese es el pacto que él hizo. Bueno, creo que él fue empresario, fue comerciante, y lo bueno, entre comillas, es que fue muy querido, según cuenta la historia, por la gente de Valparaíso. Fue un gran benefactor. Y los trabajadores, la gente más sencilla, qué sé yo, lo quería mucho. Entonces hizo una buena acción, aparte de enriquecerse él como empresario. Con el tiempo, ya él estaba mucho más mayor, se fue a vivir a Casablanca, muy cerca de acá, Ya. en una parcela, ¿ya? Y cuentan la leyenda, y cuentan los trabajadores de esa parcela, que en la noche, por sus portones, entraba una carroza negra con corceles, Ya. cada noche, misteriosamente. Y eso obviamente provocaba el miedo de la gente de ahí, de los cuidadores, y también provocaba el miedo de este joven, que ya era un señor, Martín Busca Villanova, ¿cierto? Uh-huh. Y él, ya demasiado atormentado por esta imagen del corcel que aparecía frente a su casa, decidió volver a Valparaíso. Y ahí viene como la cosa investigativa, porque no se sabe si él o un amigo de él le sugirió
que hiciera una tumba, Ya. porque ya él era un hombre mayor, qué sé yo, entonces decía, bueno, me voy a morir y se va a cumplir lo que el diablo me dijo. Es Cuando yo decir, me se va a muera, llevar su alma. claro, cuando Mm. yo me muera, mis huesos van a tocar la tierra, Ujú. una cosa metafórica, ¿cierto? Y ahí, al tocar la tierra, ¿cierto? El alma se va a ir con él. Entonces él se mandó a hacer, no sé si por iniciativa propia o ¿Alguna sugerencia? sugerencia de su amigo, Ujú. ¿cierto? Una tumba antisísmica prácticamente, gigante, de cemento, de concreto y con ornamentaciones de mármol, que estuviese separada del suelo unos 20 centímetros con patas de león. Ahora, lo curioso de esto, y ya da para pensar muchas cosas, ¿cierto? Es que cada pata del león tiene 6 dedos. Ah, Son 4 patas, que obviamente son 4 patas, pero son 6 dedos, como el 6 como el 666 diabólico. del diablo. Uno puede interpretar diferentes cosas. Y si tú vas, y si la gente va al cementerio de Playa Ancha, la puede ver. Eso te iba a preguntar, ¿en qué parte del cementerio está por si alguien como que le despertó la curiosidad por ver a Hay, este señor Martín Busca que hizo ese pacto diabólico? se dice eso, está en el sector donde, no sé si la gente ubica, donde están los viejos tercios del Santiago Wander, ¿Ya? ¿A dónde? en ¿Eso un arriba? mausoleo grande, claro, tú entras por la entrada principal, sigues derecho, ya, casi como en línea recta, y hay diferentes mausoleos grandes de familias, Ujú. creo que hay unas familias como muy aristocráticas, creo que está el mausoleo de los masones, qué sé yo, y donde hay un mausoleo grande donde están los viejos tercios del Wander, jugador de todas las épocas, por ahí está eso. Ah, y se ven las patas de león y todo eso. Claro, claro, es una tumba bien grande, pero como el porte de una cama de 2 plazas, una cosa así, y tú puedes ver las patas talladas en mármol, ¿cierto? Que están separando la tumba del suelo. Qué interesante, ¿eh? Bueno, y lo que se dice y lo que se escribe y lo que se cuenta es que con el tiempo se han encontrado cruces invertidas, hay gente que ha ido a ese lugar a hacer pactos con el diablo, y es parte de la historia. Se hacen rituales ahí también, Claro, al parecer. y este señor murió el año 45, 1945. Y se tejen varias historias con respecto a este personaje también. ¿Será verdad o no será verdad? ¿O este señor simplemente se mandó a hacer una lápida, una tumba con ese sentido estético nomás de las patas de león? ¿O de verdad hizo un pacto con el diablo? Interesante, ¿eh? Interesante. Antiguamente en esa época, principios del siglo XX, se daba mucho eso de creer que se podían hacer pactos con el diablo y todo ese tipo de cosas. Tú sabes que la Quintrala también tiene esa historia Ah, claro que sí. del pacto con el diablo cuando ella muriera. ¿Y qué pasó con ella? ¿Qué fue lo que hizo esta Quintrala, Catalina? Bueno, tú sabes que ella venía de una familia aristocrática con dinero, por tanto sus pactos se dice que no eran por dinero, sino que más bien eran pactos como por amor. Por amor. ¿Amor a quién? Por amor. Se dice que es un pacto entre los muchos pactos que hizo con el diablo, un pacto para que un cura, un sacerdote, se enamorara de ella. Parece que no le resultó mucho, que digamos, no se sabe mucho la historia. Bueno, vamos a ver también qué se puede contar acerca de eso. No muy conocida esa historia del pacto de amor de la Quintrala en general. No. Siempre como que se ve el tema más del poder, de las tierras y del dominar a gente. Interesante el tema de la Quintrala. Un día da para podríamos mucho. hablar de la Quintrala Sí, específicamente, que es un tema histórico que toca una parte de la historia de nuestro país, muy, muy interesante. exactamente, y va mucho más allá de lo típico que se conoce de ella. Justamente, así que podríamos un día dedicar un programa para hablar de la Quintrala y de Exactamente. sus pactos. Y tú sabes también que ella fue criada por muchos indígenas, entonces sabía mucho de temas de no solamente de brujería ni hechicería, sino que de curación con hierbas, todo ese tipo de cosas por sus nanas, las nanas indígenas que la criaron. Los secretos de la naturaleza. Los secretos la de magia. la naturaleza. Lo que se le llamaba en esa época la hechicería, que no necesariamente era quizás hechicería. Por eso Hubo una serie, de acuerdo a la Quintrala, hace muchos años atrás, sí. con Raquel Argandoña. Sí, me acuerdo. Hay una película de la Quintrala que es mexicana, como del año 60. Imagínate, ¿Ah, sí? Para que la busquen por ahí. Es súper interesante. Interesante. Claro que sí. ¿Alguna otra historia, Andrea? ¿Conoces tú alguna historia de lo que estamos hablando? ¿Cementerio, cosas extrañas de De lo que estamos hablando y no de otra cosa, no. dices tú. No, porque puede ser alguna historia más
paranormal. No, con relación al cementerio hay muchísimas Ujú, historias que se tejen alrededor del cementerio número 3 de Playa Ancha. Este cementerio que hasta donde yo sé data del siglo XIX, si no me equivoco, exactamente, y desde esa época. está construido ahí en el epicentro de Playa Ancha y es enorme, tiene 165.000 metros cuadrados. Sí, Imagínate. no, y hay un sector que es mucho más moderno, donde está el pasto, qué sé yo, que es como más un parque, entre Sí, como comillas, un parque. actual. Y si tú vas para el fondo, donde te decía yo que está esta tumba, hay unas lápidas del año 1840, unas cosas, pero ya demasiado antiguas. Es muy interesante Sí. caminar cuando vayan al cementerio a ver algún familiar o algo, Ujú. o caminar hasta el fondo del cementerio, porque ahí es donde están las tumbas más antiguas. En el sector de la tumba de Emile De Dubois. Emile Dubois, claro que esa también es una historia bien interesante Sí. que es del cementerio, pero tú sabes que Emile Dubois, sus restos no están ahí, ¿Ah, sí? no están los ¿Dónde? restos de Emile Dubois ahí, no se sabe dónde están, pero no Pero están en esa tumba, digamos. hay gente que jura que está enterrado Emile Dubois ahí. Se dice que Sí. los restos no están ahí, que simplemente se hizo eso para recordarlo. Es un lugar de peregrinación. Cuando uno va hay Ujú. muchas laminitas de agradecimiento, ¿cómo se llaman esas cosas? Las Las placas. placas de agradecimiento por favores concedidos. Tú sabes que Emile Dubois fue el primer asesino en serie de Chile, Exactamente. El Robin Hood de Valparaíso el que le Robin Hood, decía. claro, porque solamente Ujú. atacaba a gente adinerada. Eso es lo que se cuenta, no sabemos. Claro, No eso es lo que sabemos. sé. Pero como es parte de la historia, Sí, es interesante. que está bastante documentada Sí. igual la historia de Emile Dubois. Vivía, creo, una de sus casas fue en el Cerro Cordillera, ahí subiendo por calle Castillo. Ujú, Una de esas casas que hay en toda la esquina, una casa roja grande que da para el Museo Lord Cochrane, por ahí. Creo ujú. que ahí vivió Emile Dubois. Y otro lugar donde vivió Emile Dubois es en el sector de Aníbal Pinto, frente a nuestra Radio Portales. Sí. ¿Ya? Al lado del Café del Poeta, por ahí, Ujú. hay como unos locales que uno sube una escalera, unas imprentas parece. Creo que ahí murió, no, perdón, ahí vivió Emile Dubois. Y ahí de alguna forma también hizo alguna de sus fechorías. Bueno, interesante. Muy interesante la historia de él y de entender por qué un asesino en serie, Ujú. ladrón, o sea, un criminal en el fondo se convirtió en una especie de santo para la cultura popular. Tú sabes Exactamente. que en un principio solamente sus pares, los ladrones, los asesinos, eran quienes les pedían favores, pero ahora con el tiempo se convirtió en un lugar de peregrinación en realidad de mucha gente cree en que le puede conceder favores. Sí, ¿Tú crees en eso? yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Tú crees que si se pide a una animita en el fondo es porque es una animita lo que hay ahí? Yo creo que sí. Yo creo que sí, no porque lo haya experimentado, pero creo que hay un tema como energético de pedir a una persona que supuestamente hizo algo bueno, entre comillas, que te conceda algo y puede que muchas veces se genere una respuesta. Yo creo que sí. Ahora que eso sea científicamente probable, es No, difícil. no se puede probar ¿Ya? científicamente de Claro, ninguna nada, manera porque obviamente. Claro, es es que solo cosa de fe. puede aparecer alguien que diga, no, pero es que eso no se puede probar. Claro que no, pues es un tema de fe. Yo le Como puedo, no se puede probar la existencia de Dios, yo le puedo pedir, independiente de lo que piense la gente, yo le puedo pedir a Emile Dubois, y con este me van a matar, pero no importa, o le puedo pedir a Dios, pero es un tema de fe. Cada uno y su cosmovisión de las cosas. puedes pedirle tú a quien tú quieras o no Exactamente. pedirle a nadie. Claro. O pedirme a Una mí cosa, mismo. Pero es un tema de la energía. Yo creo que cuando uno intenciona algo y trabaja por eso también, el tema se cumple. Aparte que hay mucha gente que ha dado testimonio que Emile Duval le ha cumplido cosas. sí, Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Hay algo mucho más allá que uno no entiende. Puede ser Emile Duval, puede ser una animita, puede ser Romualdito, qué sé yo, tantas animitas famosas que hay. Hay una animita en Santiago, en una carretera que se llama La Niña Hermosa. Creo que es una niña que murió como en el 98 en moto. Una sí. niña muy linda, tenía como 22, 23 años. Y murió, y los camioneros sobre todo le piden muchas cosas, porque es un lugar de peregrinación y de fe de mucha gente. Y es positivo. Es parte de nuestra conexión con el mundo también, creo yo, y la fe. Nuestra idiosincrasia también, Ujú. lo que es parte también como del sincretismo de nuestra cultura que junta
creencias europeas como el cristianismo, el catolicismo, con creencias que eran muy de acá, de nuestros pueblos originarios. Yo creo que en base a eso un poco se crean todo este tipo de mitos, de leyendas y de tendencias que hay en nuestro país por ejemplo, a una animita colgarle cositas, Claro. prenderle velas, ir a agradecerle, ir a pedirle. Cosa como más bien que tiene mucho de sincretismo, creo yo. Claro, exactamente. Por eso se mezclan las creencias, la fe y también lo que uno puede percibir. Y muchas animitas, supuestamente el espíritu no está ahí en la animita, obviamente, pero puede andar rondando por ahí según lo que se investiga o algunos testimonios. Y hay muchos casos de animitas que conceden deseos, incluso cerca de las animitas se han aparecido el espíritu de la persona que falleció en ese lugar. Hay gente que ha contado eso, uno está aquí abierto para creer nada más y compartir la información. Bueno, y por último, volviendo a lo de Emile Dubois, a él lo mataron en la ex cárcel, Sí, ¿ya? Al frente del cementerio de disidentes, que ahora es el Centro Cultural. justamente. Para la gente que conoce el Centro Cultural, donde está el teatro, ahí mataron a Emile Dubois, lo acribillaron. Así que cuidado con los que vayan para allá. Vamos a una pausa comercial y volvemos acá a la crónica del misterio. GIB, Instituto Regional de Capacitación Online y Presencial, ofrece sus cursos de rápida salida al mercado laboral, manipulación de alimentos y cuidado del adulto mayor, cursos de capacitación con continuidad a carreras técnicas, asistente diferencial y asistente de aula. Además, quedan aún disponibles cupos de inscripción en nuestros breves cursos de especialización en el área de educación, inspector de patio, necesidades educativas especiales, convivencia escolar, lengua de señas, manejos del trastorno del espectro autista y método Singapur, entre otros. Consultas al fono WhatsApp más 569-503-62003. Encuéntranos en Esmeralda 1131 Valparaíso y en redes sociales como Capacitación GIB. Y hemos vuelto desde nuestros comerciales. Y Fernando, te quiero contar que nos llegó un audio bueno, nos llegaron hartos audios, pero tuvimos que seleccionar uno, obviamente, para poder ponerlo, y nos llegó un audio muy interesante de un señor de Valparaíso que se llama René, que me gustaría que escucháramos. ¿De qué trata eso? Justamente lo que estamos hablando, ¿Ya? de historias de Valparaíso, de cosas que pasan y han pasado en Valparaíso. Este señor dice que él es una persona que siempre ha vivido en Valparaíso y nos cuenta una historia en relación a unos caballos Caballos. que sus casquetes suenan en el piso. Ay, oye. Bueno, vamos a escucharla, vamos a escuchar esta historia, a compartirla y después volvemos acá en la crónica del misterio. A ver. Me interesó su programa y los llamo para contar una experiencia que tuve siendo joven, aquí en Valparaíso, en lo que hoy es la escondida calle Elías o quebrada Elías. Retrocedo unos años para recordar a mi tío abuelo Fermín, quien era muy bueno para contarnos historias de terror a los niños de la familia. Y unas noches nos contó una que decía que en la quebrada Elías, después de la medianoche, subía un carruaje con caballos negros a todo galope, echando fuego por los ojos y chispas por las patas, y con gran estruendo en dirección a un pasaje secreto que conectaba con el cementerio número 2 del Cerro La Cárcel, y que el conductor de aquel terrorífico carruaje era el mismísimo demonio, decía, y nosotros, pucha, nos queríamos meter debajo de la cama, que venía a buscar los cuerpos de las almas de los difuntos y de las personas que tenían alguna deuda con él. Esa es la historia que puedo contarle y ojalá sirva para animar algo el programa. De nuevo los llamaré para ver si tengo otras vivencias de aquí del antiguo Valparaíso y de las calles empedradas. Fascinante la historia del auditor, Sí. de don René. Don René. Muy buena. ¿Y te acuerdas que yo en uno de los primeros programas te había contado algo similar? Exactamente, del sector de la subida Camin. De la subida Camin, por ahí por donde está el cementerio. Que cuentan que eso, incluso dicen que todavía sigue pasando algo de similares características. Sí, todavía creo que se escucha ahí ese carruaje. Porque ahí están los cementerios, po. El cementerio disidente, número 2 creo que se llama. Y el de disidentes que está atrás y están separados por una calle. Y claro,
Si tú vas para allá, todavía están como esos adoquines antiguos. Y a lo mejor como es tan antiguo eso, tan viejo, esa energía queda ahí como dando vuelta y de repente se puede sentir. Interesante historia. Y el auditor, don René, le colocaba harto dramatismo y relato. Bueno, un gran cronista. Es como Vincent Price. Un gran cronista. Un gran cronista. Sí, muy bueno. Le decimos a la gente que nos envíen sus historias. Que nos hablen ¿a qué número nos pueden hablar para mandarnos sus historias? Al más 569-8270-7387. Más 569-8270-7387. Nos envían un audio, puede ser, o un texto, pero mejor un audio, así como lo hizo el don René ahora que nos envió su historia, porque hay muchas historias en Valparaíso. Hay muchísimas en Valparaíso para contar. Y de alguna forma lo que hemos querido hacer en este episodio, contar algunas historias que uno pueda conocer de Valparaíso. En este caso hablamos más de los cementerios, pero hay infinidad de historias. ¿Te acuerdas tú de esa antigua, que es casi como una leyenda ya, de la muñeca que estaba ahí en una casa en la bajada de Santos Osa? Santo Osa. Sí, pues. Era una muñeca que estaba ahí mirando hacia afuera, sentada en la ventana, y según cuentan las historias y las crónicas, que los camioneros que venían bajando en sus grandes camiones, ¿cierto?, al bajar y ver la muñeca ahí en la ventana, se desconcentraban, qué sé yo, perdían el equilibrio, perdían la noción del manejo, y se iban y chocaban. ¿Y tú sabes desde cuándo que no está la muñeca? Yo sé que no está hace aproximadamente unos 10 años. Porque yo estoy segura de haber visto la muñeca, bueno, hace muchos años atrás, pero de haberla visto la muñeca. ¿Ah, sí? Colgando, sí. ¿Y cómo era esa muñeca? No recuerdo exactamente cómo era la muñeca, pero estaba en una ventana, mirando hacia afuera. Entonces, claro, la idea era que los camioneros la miraran y se salieran del camino, y se dice que por eso se construyó esa pista que hay en Santos Osa, alternativa, como de emergencia, más que alternativa. De emergencia, que cuando los camioneros se les cortaban los frenos, se tenían que tirar hacia esa pista. Hacia la derecha. ¿Todavía está eso? Sí, pues sí, no está hace mucho tiempo esa pista. ¿Y cuál sería el motivo como una venganza hacia los camioneros? Según lo que yo he leído, creo que falleció una niña y hace muchos años atrás, o un niño atropellada por un camión, justamente que se le cortaron los frenos, muchos años atrás, 30, 40 años, según lo que yo he leído, o es lo que se dice también, y que de alguna forma ese espíritu de la niña estaría como cobrando venganza dentro de esa muñeca que estaba ahí, porque según se cuenta, habían dos versiones, o simplemente los camioneros al ver la muñeca les parecía muy tétrica, muy fea, no sé. ¿Y solo eran los camioneros? Y perdían la conducción, o lo otro que se decía, que la muñeca de alguna forma tomaba cierta vida, y al mirar a los conductores, de alguna forma como que los hipnotizaban, haciendo perder el control de la máquina. ¿Tú crees que es verdad esa historia? No. No. Entonces, ¿para qué la estamos contando? Yo no creo que sea verdad, pero la historia, el folclore de la narración es interesante y claro, sí, puede dar para mucho. Decir siempre que todas estas historias no es que las demos por ciertas, claro. O sea, son historias súper bonitas porque tienen parte, tal como tú dices, de mucho de nuestro folclore. Entonces es bonito saberlas, contarlas, traspasarlas. Es como un poco de la mitología urbana de nuestra ciudad mágica. Claro, y lo interesante que al irse traspasando, de alguna forma de generación en generación, cada persona le va agregando algo más de su cosecha, algún elemento de cómo también interpreta esa historia. ¿Ya? Ahora, yo sé que esa muñeca estaba ahí. Ahora que haya servido para hipnotizar a algún camionero o una suerte de venganza, claro. Sería así como Anabel, o como Chucky. Como Anabel, más. Claro. Como Anabel, que es como... Con la película, la gente que vio la película El Conjuro, es basada en una historia real de los investigadores Warren. Exactamente. Y la muñeca estaba como poseída por un cuerpo. Para otro... Perfecto. Ya, Andrea, bueno, antes de terminar con este espacio de la crónica del misterio, ¿algún tipo de recomendación de nuestra OTEC GIB? Bueno, OTEC GIB, como siempre, con sus cursos: asistente de la educación diferencial, asistente de aula e inspector de patio, cuidado del adulto mayor, un curso muy bueno que se está dando,
y también tenemos lengua de señas, que no se les olvide, además de todos nuestros cursos de especialización en el área docente, como bases curriculares para la educación parvularia, necesidades educativas especiales, convivencia escolar y una serie de cursos muy interesantes que ustedes pueden encontrar en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Capacitación GIB en Instagram, en Facebook y en nuestra página web, que también se llama de la misma manera, Capacitación GIB. Y nuestro teléfono es el 9536-2003. Recordar que los cursos de asistente de aula, inspector de patio y de asistente diferencial tienen continuidad con el Instituto ICSE para la carrera de técnico en párvulo o técnico diferencial. Que esa es una tremenda oportunidad, Sí, claro que sí. porque se puede hacer la continuidad en solamente un año más proceso de titulación. Y ya hay gente que está estudiando. Sí, tenemos varias promociones que este año comenzaron con la carrera técnica. Perfecto. Un gran orgullo para OTEC GIB poder contribuir con la capacitación y con mejorar la vida de las personas. Exactamente. Y una de las grandes maneras de evolucionar en la vida es el estudio, la capacitación y el conocimiento. Justamente. Excelente. Bien, pues Andrea, muchas gracias y a OTEC GIB por hacer posible este microespacio, la crónica del misterio acá en Radio Portales. Damos las gracias a toda la gente que nos está escuchando constantemente, manden sus mensajes y seguimos con Marcelo Salinas con su programa Nuestra Zona. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Instituto Regional de Capacitación GIB presentó La Crónica del Misterio. Un encuentro con el misterio y lo desconocido, la investigación de aquellos enigmas locales y universales que alimentan nuestro interés, literatura, cine, música y algo más. La Crónica del Misterio a través de Nuestra Zona en Radio Portales. Conduce el profesor Fernando González.